Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las 6:01, damos ya la bienvenida a nuestra compañera Sandra Ricochea de Marín Mateo Abogados con el espacio Un poco de Derecho. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, hacía tiempo que no coincidíamos y ya tenía ganas de hablar contigo, a ver qué nos ibas a contar. Y la verdad que sí, sobre todo el poder hablar contigo sin la mascarilla. Sí, Pero bueno, bueno, ya queda menos, ya queda menos. a ver si es verdad. Vale, a ver, quería comentaros o hablar contigo, con todos vosotros, lo que conlleva comprar un piso. Ajá. Comprar un piso parece algo sencillo, pero hay que tener en cuenta que existen muchos trámites en los que intervienen muchos operadores y entendemos aquí que viendo un poquito los problemas que va generando o incidentes que vamos encontrando, que precisan del asesoramiento de un abogado especializado en derecho inmobiliario, derecho urbanístico, derecho administrativo y en fiscalidad, Caray. porque el comprar una vivienda conlleva un poquito de todo y entonces si hay un fallo en uno de los asuntos o el coste fiscal que me va a generar no lo había previsto o hay alguna limitación en el que he ofertado un valor que con esa limitación hubiese ofertado otra cosa, bueno, al final para mí es poner las cartas sobre la mesa, hay esto y esto, y en base a todo eso, pues bueno, se valora, me puede interesar el inmueble, no me puede interesar, por este valor sí, por este no. Vale. Entonces, ¿cómo empezamos o cómo se inicia una compraventa? ¿Cómo empezamos? Lo primero es con la búsqueda del inmueble. A día de hoy tenemos un montón de operadores en Internet, online, que tienen una bolsa enorme de inmuebles a la venta, ya sea de particulares, de inmobiliarios, de grupos, de plataformas, ¿vale? Por ejemplo, Idealista, no es por hacer publicidad, pero yo creo que es la más conocida y a la que todo el mundo accedemos. Bien, una vez que yo ya he mirado un poquito o me he asesorado o he buscado algún gestor inmobiliario en el que me lo busque y me den ese servicio, es decir, yo quiero una vivienda por esta zona de estos metros sobre este precio y de calidad tal. Y entonces me ahorro un poquito lo que es la búsqueda, ¿vale? Hay diferentes tipos de servicios. Bien, bueno, sea por donde sea, una vez que tengamos ya el inmueble que nos interesa, el primer paso es ir a visitarlo. Entonces, una vez tengamos el inmueble elegido, hay que ver qué operadores, si es a través de inmobiliarias, si es un particular, y es ponerse en contacto para una primera visita. Bien, una vez que veamos el inmueble, normalmente lo gestionan el 98%, 99% va a través de gestores inmobiliarios o de inmobiliarias, ¿vale? Que un particular, cada vez hay más, pero es más difícil. Entonces, una vez que te enseñan la vivienda, la inmobiliaria lo que te hace firmar, o sea, la mediación de la inmobiliaria tiene como dos fases. Una, simplemente la visita, te hacen firmar lo que es la hoja de visita o el parte de visitas. Y esto lo que es un documento en el que se coge la visita de un posible comprador a la propiedad y entonces pues ahí viene la dirección que estás visitando, el DNI de la persona interesada, el agente que le ha llevado para saber qué inmobiliaria es la que ha llevado ese posible interesado, los datos de este cliente, ¿vale? Nombre, DNI, pues para tenerlo un poco localizado por protección de datos, para que el propietario sepa quién está entrando en su vivienda y quién la está visitando, si es a través de una persona, a través de una sociedad, lo que fuera, ¿vale? Lo importante es, el parte de visita es para demostrar que ha habido intermediación. Es decir, yo como agente inmobiliario he llevado a un posible o potencial comprador a tu vivienda y se llama Manolito tal. ¿Vale? Entonces, en el parte de visitas tenemos que partir. Lo que es el parte de visitas no es un contrato en sí. Ahí simplemente es
lo que os he comentado antes. Pues quién ha entrado, el posible interesado que puede ser, o cuántos han entrado, o cualquier cosa. Vale. Ahí la obligación que tienen, yo con el parte de visitas simplemente no tengo ninguna vinculación con la inmobiliaria. La vinculación siempre es del vendedor con la inmobiliaria, que ahí sí que han firmado previamente un contrato de mediación intermediaria de yo te facilito las llaves de la vivienda y tú me buscas un comprador. Vale. Una vez que nos puede interesar la vivienda, pasamos con lo que es la inmobiliaria a la segunda fase, el contrato de mediación intermediaria, contrato de reconocimiento de honorarios, contrato de gestión inmobiliaria, tiene 1000 nombres, mandato de compra, lo que fuera. Ahí sí ya que fijamos que estoy interesado en la vivienda, que oferto este precio, que te reconozco tu gestión, que tengo que pactamos un porcentaje de comisión para que el caso de que se lleve a cabo la compraventa. ¿Vale? Ahí sí que ya tenemos lo que es el contrato de mediación intermediaria. El problema que veo o cosas que estamos viendo a día de hoy en el despacho es que en la simple hoja de visitas, que de verdad que es una hojita así, con 4 líneas en la que te pone Manolito tal, tal, o sea, el interesado ha visitado con DNI tal, ha visitado la vivienda tal, tal, tal. Protección de datos en negrita y en pequeñito abajo te viene ya que es un contrato de mediación y que reconoces que si quieres esa vivienda ya se pacta una comisión del 3, del 4, del 5, de lo que sea, ahí en pequeñito, ¿vale? Y el encabezado es hoja de visitas. Entonces, hay que tener cuidado porque ahí son 2 documentos. Por mucho que ponga hoja de visita, está incluido el contrato de mediación. ¿Vale? Vale. Lo dejo ahí más que nada para saber un poquito qué es lo que se firma. Es decir, cuando se firme, aunque sea hoja de visita, hay que leerlo todo. Porque puede ser que sí que estés de acuerdo con la mediación, si te interesa la vivienda, pero no estés de acuerdo con el porcentaje de la comisión, porque lo consideres abusivo. Entonces, bueno, son cosas que hay que negociar como en todo contrato. Bien, una vez esto, tenemos que, para que se dé ese contrato de mediación, corretaje, reconocimiento de honorarios, ¿vale? Cada inmobiliaria lo llama de una manera distinta. Se tiene que dar luego, aparte de la suscripción del contrato, una labor de intermediación. Es decir, normalmente la función que tiene el gestor de inmobiliario es, aparte de enseñar el inmueble, hacer una propuesta de compra al vendedor, que si la acepta se traslada ya en el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? Será el hacer una oferta económica que sea aceptada y entonces ya empezaremos con los contratos. Contrato de reserva, proposición de compra, contrato de reserva, contrato de arras, contrato de compra-venta privado, alquiler con opción a compra. Ya ahí tenemos numerosos tipos de contratos. Y además, una vez suscritos todo este tipo de contratos, el gestor inmobiliario debe preparar la escritura pública de compraventa en la notaría, conseguir los certificados, bueno, toda la documentación necesaria y además luego normalmente se suelen encargar de lo que es la inscripción en el registro de la propiedad, liquidación de impuestos y el cambio de suministros. Normalmente cuando se compra una vivienda usada, ¿vale?, en funcionamiento, en vez de dar de baja los servicios, lo que se hace es cambiar la titularidad. Se cambia la titularidad y se cambia el número de cuenta. Pues toda esta gestión también lo suelen hacer los gestores inmobiliarios. A mí me gusta cuando se firma el contrato de mediación determinarlos. ¿Vale? Mi contrato, te contrato estos servicios, tal, 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 para que no quede así simplemente intermediación, porque al final parece que intermediación solo es te presento a un posible comprador y ya está, y con eso ya me genera comisión. Vale, bueno, sobre este tema hay actualmente porque siempre ha habido profesionales estupendos, gestores inmobiliarios con una profesionalidad y unos conocimientos
estupendos. Sí que es verdad que últimamente se está dando mucha gente que no es tan profesional y entonces ahí vienen los problemas, ¿vale? Por eso a mí me gusta siempre el tener un poquito qué servicio me vas a dar. Vale. Bueno, una vez que tengamos ya esto, es decir, ya tengo el inmueble que he elegido, ya estoy de acuerdo con la gestión inmobiliaria, si es a través de un particular, lo que sea, yo lo he formalizado con él. ¿Vale? Bueno, antes de firmar, a mí me gusta hacer una cosa, antes de firmar cualquier contrato de mediación, cualquier propuesta de compra, cualquier vinculación con respecto a ese inmueble, yo siempre lo digo, estudio previo. ¿Estudio previo de qué? Estudio previo por un abogado especializado en estas ramas que os he comentado antes, sobre todo en saber la titularidad del inmueble. Aunque parezca mentira, hay veces que te venden los hijos, pero que no han aceptado aún la herencia, por ejemplo. Entonces, claro, hay los tiempos y los problemas que puede dar una herencia pues, son bastante importantes. Otro asunto puede ser que sí que esté a nombre de un heredero, pero que sea sobrino, pero entonces ahí hay una prohibición o una anotación marginal de 2 años por si apareciera otro heredero. Son cositas que a nosotros nos gusta analizarlo bien y que el cliente lo sepa. Hay este riesgo, te puede pasar esto, y entonces, pero luego ya ellos deciden, pues lo asumo, no lo asumo, bajo precio o lo que fuera. También analizamos las cargas que pudiera tener el inmueble, una vivienda, por ejemplo. Si tiene inscrito un derecho de usufructo, si hay algún tipo de servidumbre, de paso, de luces, de aguas, de lo que sea, de una torre eléctrica, de cualquier otra cosa. No es lo mismo tener una parcela con una torre eléctrica en una esquinita que no tener nada. Bueno, son cosas que igual a alguien no le interesa, pero bueno, el tema es saberlo. Prohibiciones de disponer, porque venga por herencia y que no se puede enajenar eso hasta que el heredero cumple tantos años. Prohibiciones de disponer por la agencia tributaria, cuando hay una deuda gorda de Hacienda, antes de que se enajene el bien, intentan, ahora vemos mucho, prohibición de disponer a favor de Hacienda. Y luego ya viene el embargo de Hacienda, pero por lo menos ya tienes esa limitación. Que tenga inscrito un derecho de habitación, que haya una hipoteca en un préstamo hipotecario en ejecución hipotecaria con certificación de dominio y cargas, porque claro, ya no es tan fácil. En este caso, para poder levantar esa carga hipotecaria del préstamo, es el juez el que me tiene que dar el decreto de alzamiento de los embargos o de las cargas. ¿Vale? Ya no depende del notario ni del registrador, ya entra otro operador que es un juez, entonces tengo que disponer un poco del procedimiento judicial, porque si no esto, pues sí, te lo darán cuando se cancele, pero igual te tarda 6 meses, 1 año si no te preocupas y lo tienes ahí tú con una carga, y esa carga conlleva, por ejemplo, que el banco, si necesitas financiación, el banco que te va a dar la financiación no te lo da porque tiene una carga previa. Son cositas que hay que saber antes de tomar una decisión. Un embargo de la Seguridad Social, de Hacienda, cualquier otra deuda, todo eso, pues bueno, se puede ir llegando a acuerdos. En vez de pagar la totalidad del precio, pues cancelo la hipoteca, pago este embargo, tal, y el sobrante se lo doy al propietario. Pero hay que saber un poquito para luego no encontrarnos en el último momento con todos estos problemas y sobre todo a la hora de hacer la propuesta o el precio que consideras. Pues no es lo mismo algo que puedes disponer de un día para otro que algo que vas a tener problemas. Cosa muy importante también, análisis previo antes de tomar de cualquier decisión de las cargas urbanísticas, ya sea en zonas urbanas, me da igual que sea, normalmente en las ciudades hay menos, pero en los pueblos puede ser. Hay normativa urbanística en la que, por ejemplo, en un pueblo las viviendas no pueden tener más de 3 alturas y tú te compras un cuarto, ¿vale? Entonces, eso está fuera de ordenación urbanística. Eso no quiere decir que me lo van a demoler porque ya está consolidado, pero lo que sí sé es que si pido una licencia, solo me van a dar licencias para mantenimiento.
no voy a poder hacer reformas integrales decorativas o tocar fachadas o cosas, ¿vale? Y ahí ya tengo una limitación porque está fuera de ordenación. Si eso pasa en una parcela rústica con una vivienda, por mucho que en el catastro ponga que la vivienda es urbana, hay una vivienda en una zona rústica, por lo tanto está fuera de ordenación. Me compraré la casa, pero no puedo mover ni un metro, ni abrir una puerta, ni hacer un porche. ¿Vale? Entonces, todas estas cosas las conocemos a través de la ficha urbanística que se pide a los ayuntamientos. Y luego además también ver un poquito las limitaciones que tienen. No es lo mismo comprarte una parcela en la que puedas construir lo que quieras que comprarte eso, algo fuera de ordenación en la que es lo que hay. Compras lo que hay y no puede ampliarse. Vale. Claro. Y Sandra, Cargas administrativas también las hay. Claro. Vale, cargas administrativas, por ejemplo. Imagínate, una vivienda que está afecta o que está por un expediente de protección oficial. Una vivienda de protección oficial, hay numerosas. Hay expedientes que son a 20 años, otros son a 50, otros a 30, entonces tienes que ver dentro de ese expediente qué limitaciones tienes. Los 10 primeros años hay prohibición de disponer, luego lo puedes vender, pero ¿cómo? Tienes que pedir certificado de libertad de cesión al ayuntamiento, a la consellería, perdón, y el certificado de precio máximo de venta, al ser una vivienda de protección oficial, ha salido más barata para el comprador. A la hora de venderla lo podrá vender, pero siempre por el precio máximo que me marque cada organismo público. No tengo libertad de fijar el precio. Y luego además, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, desde hace 2 años, 1,5, 2 años, tenemos el derecho de tanteo y retracto de la Consellería sobre viviendas de VPO. Es decir, el vendedor quiere vender, hay un comprador, pero está afecta por un expediente de vivienda de protección oficial. Tengo que comunicar antes de firmar en notario, o que sea una cláusula de resolución, para el caso de que yo tengo que comunicar a la consellería que quiero comprar esta vivienda por este precio. Y entonces ellos me dirán, pues por ese precio me la quedo yo. Lo pueden hacer. Si yo no hago eso, no me lo inscribirán en el registro y podrían ejercitar el retracto, es decir, el deshacer la escritura y quedárselo por ese valor de precio máximo la consellería. Entonces, el perjuicio que tiene el comprador es muy alto. Luego también tenemos que ver las licencias de habitabilidad, sobre todo en las parcelas rústicas, licencias de segunda ocupación, si hay cargas de IBI, si no se ha pagado el impuesto de bienes inmuebles. Todo esto es un poco las cargas administrativas que puede tener un inmueble, parcela, terreno, casa de campo, chalet, un familiar, lo que sea. Vale, entonces, una vez hecho el estudio previo por un abogado especializado en inmobiliario, urbanismo, administrativo, ya podemos avanzar. Es decir, yo ya sé qué es el objeto de compra, ¿vale? Y entonces ahí decido, pues sí que lo interesa. Como tiene estas limitaciones, en vez del precio que ofertan, le voy a hacer una contraoferta de menos, lo que fuera. O al final, mira, está todo perfecto, me he quedado tranquilo y acepto el precio. Vale. Ahí es cuando ya yo entraría a formalizar el contrato de mediación con la inmobiliaria, formalizar el contrato de reserva o de arras, fijar ya un poquito todo. A ver, en el contrato de arras, para mí es mucho más importante que la escritura luego en el notario, porque en el contrato de arras se van a fijar las condiciones de la venta, que luego esas condiciones se van a plasmar en el notario, pero las estoy fijando ya. Por lo tanto, para mí es lo más importante, el contrato de arras. Ya tiene que determinarse muy bien el objeto. El objeto es descripción de la vivienda perfectamente, que sea la descripción sale en el registro, que esté coordinada con el catastro, que no haya ningún problema, las cargas que tiene, ¿vale? Y ahí fijamos ya el precio. La forma de pago,
pues con arras un porcentaje, luego en escritura otra, lo que fuera, ¿vale? Ya es acuerdo entre las partes, la forma de pago. Plazo, el plazo para escriturar en el notario, para elevar a público para que yo lo pueda poner a mi nombre, los plazos máximos. Y a mí siempre me gusta vincular la concesión de financiación externa, ¿vale? Si yo necesito un préstamo para comprar la vivienda, me gusta incluirlo en los contratos de arras, que si no me dan la financiación, recupero el dinero, que no es un incumplimiento por mi parte, sino que ha habido un hecho externo que ha originado la imposibilidad. Pues no me da el préstamo porque, yo no sé, por cualquier cosa o porque... Eso o se hace antes de firmar cualquier cosa, ya tener hablado con el banco si me lo vas a dar, no me lo vas a dar, preaprobado, ¿qué se dice? El préstamo. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que se firma todo cuando van a pedir la financiación al banco y que no, por cualquier motivo, o por solvencia o porque la vivienda tiene algún tipo de carga. Últimamente, cuando están en vía judicial, hay bancos que ya directamente, en cuanto hay algo contencioso por ahí, fuera, denegado el objeto. Ya puedes tener una solvencia patrimonial o una solvencia económica, esto que por norma. Sí que es verdad que ahora, después de todo este año, los bancos ahora sí que están mirando con lupa todo porque tienen muchos fallidos de toda esta situación, entonces no pueden seguir asumiendo deuda. Vale, bueno, una vez que tenemos ya todo un poquito gestionado, ya nos vamos ya nos vamos al notario, ¿vale? Entonces, la labor del agente inmobiliario, por ejemplo, si ha intervenido aquí, es emplazar a las dos partes a la notaría y preparar toda la documentación. El vendedor tendrá que llevar el certificado de eficiencia energética, el certificado de que está al corriente del IBI o la carta de pago con lo que se debe para retenerle eso del precio, el certificado de gastos de comunidad de propietarios de que está al corriente, o si no, lo mismo para retenerlo del precio, y las llaves de la vivienda. Y el comprador pues tendrá que llevar el dinero e ir a firmar. Bien, una vez que se firma la escritura de compra-venta, bueno, ahí en la escritura de compra-venta y en el contrato de arras se ha pactado también los gastos de toda la operación de compra-venta. ¿Qué gastos son? Entonces, con independencia de las comisiones inmobiliarias que ha pactado el comprador y el vendedor con el tercero, que es agente inmobiliario, ¿vale? Que ahí será pues cada uno un porcentaje, uno sí, uno no, eso ya ahí no entramos nosotros porque ya es otra cosa. Ahí sí que normalmente intentamos que los gastos sean arreglo a ley. Esto quiere decir que el vendedor tiene que pagar la matriz de la escritura de compra-venta. La matriz es la que se queda el notario, que es como la cara, la que lleva todos los sellos y la original, que eso será en torno al 80%, 75-80% de la factura del notario. Y el otro 20%, ¿vale? O las copias autorizadas las paga el comprador. Y el vendedor tendrá que pagar el impuesto de plusvalía municipal. Y el otro pues pagará sus impuestos, el registro y todo. Vale, fiscalidad. Muy cortito. Cuando es una obra de primera mano, obra nueva, que se compra a una empresa constructora, el impuesto que se paga es el IVA más actos jurídicos documentados. Cuando son transmisiones de segunda mano, o tercera o cuarta, pero vamos, que ya no es la primera, el impuesto de transmisiones patrimoniales. Son impuestos cedidos a cada comunidad. En Valencia está al 10% del valor de compra. Si he comprado por 100.000, el impuesto son 10.000. Lo tengo que liquidar previamente a llevar la escritura al registro de la propiedad. Tengo un mes, 30 días, ¿vale? Desde que firmo en el notario hasta que lo pago y llevarlo al registro. En el registro se inscribe la titularidad del nuevo comprador y entonces ya tiene un poco asegurada la eficacia frente a terceros. Cualquier deuda, embargo, cualquier otra cosa que pudiera entrar sobre la vivienda ya está bloqueada porque hay un nuevo propietario. Ya el nuevo propietario tiene que estar tranquilo. Vale. Esto con respecto a compraventas entre españoles, ¿vale? ¿Qué pasa
cuando el que compra o el que vende es un extranjero. No hay ningún problema, es exactamente igual. Lo que pasa que tanto uno como otro tiene que tener previamente a firmar cualquier tipo de contrato el NIE, el número de identificación de extranjero, que se pide o en la Policía Nacional en España, en cada comunidad, o a través del Consulado de España en cada país. ¿Vale? Y entonces es un número de identificación fiscal para que puedan operar en España y paguen los impuestos aquí en España. ¿Qué más tienen que tener? No es obligatorio, pero sí que facilita mucho las cosas, muchísimo, es que el extranjero tenga una cuenta en España, para que cuando cobre o ingrese los fondos de una cuenta extranjera, a la española, el filtro del control de blanqueo de capitales los haga la propia entidad. Porque si no, aquí dará muchos problemas. Te piden mucha documentación, acreditar de dónde ha salido el dinero, tus nóminas, tus ahorros de los últimos años, el saldo en cuenta, un montón de cosas. Hay otra manera que es hacer un depósito en el propio notario. Hay notarios que no lo aceptan porque son ellos los que hacen el filtro del blanqueo de capitales. Y además, como luego hace falta una cuenta aquí en España para pagar los impuestos y las tasas, tasa de basura, el IBI, los seguros, gastos de comunidad y todo, es lo lógico tener una cuenta aquí en España. Vale. Por lo tanto, o sea, es más un tema administrativo, no hay problema. ¿Qué pasa si cuando el que vende es un extranjero y el que compra me da igual que sea un español que un extranjero? Ahí, como el extranjero ya vende una propiedad en España, para que pague sus impuestos, por si tiene ganancia patrimonial, lo que se hace es el comprador le retiene el 3% del valor de venta. Y ese dinero lo ingresa en la agencia tributaria. Y luego el vendedor extranjero ya hará su impuesto de la renta de no residente, ¿vale? Y verá si le toca pagar más o le devuelven el dinero. Pero ya el comprador ya ha cumplido con eso. Y luego hay otra cosa, el impuesto de plusvalía municipal, que es de cada ayuntamiento, normalmente el sujeto pasivo es el vendedor. Pero cuando el vendedor es extranjero, para asegurarse el cobro, lo que hacen es trasladan el sujeto pasivo, pasa a ser el comprador, que es el que ahora tiene el interés en la vivienda en España. Entonces, a la hora de hacer los contratos de arras, sí que está bien especificar todo eso. Es decir, el precio de compra van a ser 100.000, de los que te voy a pagar 10.000 en el contrato de arras y el resto tanto en escritura. Te retengo del precio el 3% que lo depositaré en la agencia tributaria y el impuesto de plusvalía es tanto que lo retengo y se pagará directamente en el ayuntamiento para que luego no haya problemas. Entonces, bueno, lo que parece en sí algo sencillo de veo una casa y me la compro, pues como podrás ver lleva mucho trabajo detrás. Sí, desde luego. Y sí que es verdad que a veces nos encontramos cada vez más, que es lo que nos preocupa, que los clientes nos vienen ya con el contrato de arras firmado sin haber hecho el estudio previo, que esas viviendas tienen problemas, tienen cargas urbanísticas, están fuera de ordenación y con contratos totalmente blindados para el vendedor. Por lo tanto, o sigues adelante o pierdes la señal que has dado. ¿Vale? Entonces, si ese estudio se hubiese hecho previamente o hubiésemos revisado nosotros el contrato de arras, que al final hay operadores que son buenísimos y muy profesionales, que los conozco a muchísimas, pero realmente a veces nos encontramos con contratos que son verdaderas aberraciones y jurídicamente luego es muy difícil porque ahí rige la voluntad de las partes, la buena fe, y además son datos que son públicos. Por lo tanto, yo no puedo alegar que no sabía que estaba fuera de ordenación, yo no puedo alegar que eso tenía una carga y yo no lo sabía, porque simplemente con irme al registro de la propiedad, nota simple, al ayuntamiento pedir ficha urbanística y nada, y entender un poquito, y al catastro ver si hay coordinación y que está todo bien relacionado, que la titularidad catastral y el registral es la misma y que no hay ningún problema, todo eso son datos públicos.
que sí que tienes que ir solicitarlo, pedirlo, pagar unas tasas, lo que sea, pero no me exime a mí de la vinculación contractual que he tenido el no haber hecho este estudio previo. Entonces sí Claro. que, sí que entendemos que es necesario que todo esto sea revisado por un abogado especialista en temas inmobiliarios o derecho inmobiliario. Y que la figura, como por ejemplo en Estados Unidos, sí que existe el gestor inmobiliario, pero sí que es titulado, o sea, sí que es una persona que sería como un abogado solo de temas inmobiliarios o de compraventas, ¿vale? Y aquí en España no hace falta titulación alguna. ¿Vale? Y no hay ni control ninguno, pues sí están las asociaciones de APIs y todo, pero no está muy controlado. Entonces, a veces es difícil encontrar cosas de calidad, ¿vale? Y además el comprarse una casa no es una decisión ni un importe económico que si dices, bueno, pues no pasa nada, he perdido esto, ¿no? Se pierde mucho dinero. Sí, sí, desde luego. Y Sandra, una pregunta. En el caso de que, por ejemplo, tú te compres una casa porque tienes unas vistas maravillosas, te entra el sol y ves la playa, y hay un solar enfrente que te dice, no, no, esto va a ser un parque, esto va a ser una zona verde, todo maravilloso y todo muy bien, pero resulta que no, que esa zona verde va a ser urbanística y te van a construir un edificio donde te va a tapar, primero aguantar todas las obras que te van a venir y luego te van a tapar todas las luces y cuando abres la ventana esa vista desaparece y vas a ver al señor de enfrente teniendo la ropa. ¿Es alguna manera de averiguarlo o si cambian de ser una zona verde a una zona urbanística, luego tú poder hacer algo o no? A ver, el hecho de que cambie, puede ser que cambie, pero lo primero es el plan general de ordenación urbana del municipio. Es decir, yo pido cita con el arquitecto del ayuntamiento y me informo. ¿Esto qué calificación tiene? ¿Según qué plan a ver, antes de acabar, por ejemplo, o sea, ahí está delimitado, ¿vale? Pues zona verde, no lo vamos a cambiar de momento, ¿vale? O el plan general está recién aprobado y los planes generales no se pueden modificar cada 2 años, estos van de cada 15, 20 años como mucho. O sea, como... Entonces, ahí ya lo tienes, o sea, es informarte en el ayuntamiento la calificación de ese suelo. Si es zona verde. Si es un solar, ese solar, esté construido o no, tiene unos derechos de edificabilidad, ¿vale? Que puede ser planta baja más 3 alturas o locales y 20 alturas. Tú ya sabrás si te interesa o no. Y te pueden decir que ese solar lleva vacío 20 años, pero los derechos de edificabilidad los tiene en cualquier momento porque se ha reactivado, porque venía de una herencia o porque el que lo tenía estaba esperando a que se revalorizara o lo que fuera y no ha construido en 10 años, pues nada. Pero los derechos están ahí. Entonces, claro, tú cuando compras tienes que saber esos riesgos o lo que tienes delante. Vale, otra cosa es que decidan cambiar el plan de ordenación. Entonces, en el momento que hay cualquier modificación del plan, lo primero que hacen es suspenden todas las licencias. Todo, se queda todo en suspenso. Y luego tienes la fase de alegaciones previas a los perjudicados, cuando ya sacan un poco el proyecto de cómo va a ser el plan general, alegaciones, indemnizaciones, y entonces ahí es un poquito lo que hay que luchar un poco. Pero claro, es muy difícil que una zona verde la conviertan en solar edificable. Es muy difícil. Y es más, si está catalogado como zona verde, claro, es que otra cosa es que sea solar y lo recalifiquen en zona verde. Si pasa eso, tus derechos que tienes son de edificabilidad tanto, entonces al final lo que me están haciendo es expropiando y el Estado me tiene que pagar en base a lo que yo tengo, es decir, un solar con unos derechos de edificabilidad. ¿Vale? Correcto. Tú lo que me has preguntado es al revés, Sí. una zona verde que luego de repente lo convierten en solar. ¿Vale? Ahí sí que ya lo veo más problemático. Yo creo que no pueden tampoco, ¿eh? Estupendo. Hacerlo. A no ser que estuviera ya previsto y tú crees que era una zona verde porque está así, pero en el plan de ordenación es un solar con su derecho de edificabilidad.
¿vale? Eso, o sea, que te pase dentro de las ciudades es muy difícil. Eso lo que sí que te puede pasar es con las reparcelaciones nuevas, los nuevos PAIs, ¿vale? Bueno, ahí sí que es una nueva programación específica y entonces ahí te puede pasar. Pero normalmente el ayuntamiento tiene ya claro, mucho antes de hacer algo, que cómo está. ¿Vale? Y si hay alguna expropiación de fomento porque hay que ampliar carreteras o cualquier otra cosa. Entonces ahí las aprobaciones estas para aprobar algo son 10 años o 15 y luego que lo pongan en marcha. Claro. No es de un día para otro. ¿Vale? Pero sí, entonces si tu vivienda por ese cambio a peor se ha minusvalorado, pues ahí sería buscar un poquito la responsabilidad patrimonial. Hay que ver cada caso. Estupendo. Bueno, lo que está claro es que hay que ir de mano de un experto porque los trámites que nos has contado no son sencillos, hay que mirar muchas cosas para evitar sustos y, como siempre decimos, mejor asesorarse de buenos profesionales. Y en el caso de Marín y Mateo Abogados, pues tenemos un claro ejemplo de grandísimos profesionales. Cuéntanos, Sandra, ¿cómo podemos contactar con vosotros? Sí, bueno, a través de nuestra web, marinimateoabogados.ex, ahí tenemos un poquito todas las especialidades que tenemos, los posts que hacemos, pues un poquito de información y lo podéis hacer la consulta o llamando por teléfono o a través de la propia web. Y si no, pues es a través de teléfono 963202876, a través de email info@marinimateo.com o viniendo al despacho. Estamos en el centro, al lado del Corte Inglés, en la Plaza de los Pinazos, es calle Don Juan de Austria, número 38, sexto piso, puerta 10. Y somos un equipo de 11, por lo tanto abarcamos un poquito todos los campos y nos ayudamos entre todos. O sea que, porque es muy difícil al final saber de todo, hay que ir buscando un poco especialidades, pero al trabajar todos con tantas especialidades podemos dar un servicio muy amplio, es decir, no solo el tema civil, urbanístico, administrativo, o sea, los compaginamos todo, entonces conseguimos pues que los temas se vean desde todos los ámbitos para que no tengamos luego ningún susto o problema. Estupendo, pues muchísimas gracias, Sandra, ha sido un placer como siempre y nos vemos y escuchamos en el próximo lunes. Gracias a ti, José. Adiós. Nos vemos. Adiós.